Ajá, miren, esto es un fastidio porque estoy súper nervioso de grabar el episodio de hoy, porque no sé si en una parte pueda hacer lo que quiero hacer en vivo mientras lo estoy diciendo. ¿Qué es lo que quiero hacer hoy? Hace poco, hace un par de semanas, terminé los ensayos de fotografía de Susan Sontag, que me parecieron unos ensayos muy esclarecedores a su manera del fenómeno fotográfico, a pesar de que son de la década de los 70, pero al mismo tiempo dentro del ensayo me parece que, no sé si a propósito o sin querer, en algunas veces a propósito, Susan Sontag terminó haciendo algunas predicciones de la influencia que iba a tener la fotografía en el futuro, o me parece que expuso ideas de una manera muy intuitiva con respecto a los efectos que tiene la fotografía hoy en día. Esos son unos ensayos de una intelectual, básicamente. No estoy diciendo esto en el término despectivo en la que la gente suele llamar a los intelectuales hoy en día, sino de, bueno, una mujer que sabía mucho, que leía mucho y que escribió un libro de ensayo sobre la fotografía en una época en la que la fotografía estaba en auge. Ahora, mientras yo estaba leyendo ese libro, que me tomó bastante tiempo en leerlo. Hubo una parte, sobre todo el segundo capítulo del libro, ella se empieza a meter con los surrealistas. Y yo cada vez que escuchaba esa parte del libro me sentía ofendido, de cierta manera. Porque todavía no estoy seguro qué está intentando decir, honestamente. Esa parte hasta la tuve que... porque lo escuché en audiolibro. Y bueno, también, bueno, ahorita les digo esto, pero bueno, lo escuché en audiolibro y tuve que buscar el libro en escrito y leer esa parte a ver si era yo o a ver si era el inglés o a ver qué era, pero en el segundo capítulo, cuando se empieza a meter con los surrealistas, que les dice cosas muy feas, creo yo, si es que entendí bien, porque nuevamente es un libro que es muy académico y tiene un lenguaje bastante inteligente, de cierta manera es una buena argumentación, como plantea las cosas. Después de esa parte tardé un tiempo en seguir leyéndolo. Pero cuando lo retomé me empecé a dar cuenta, no mejor dicho, con lo poco que había leído, ese primer capítulo en sí, ya me hizo pensar mucho en un trastorno psicológico moderno que es la dismorfia digitalizada. Perdón que estoy un desastre, yo les dije que estaba nervioso de lo que quería hacer hoy. Pero bueno, con ese primer capítulo me sirvió para hablar un poco de la dismorfia digitalizada, que ya vamos a hablar de eso. Y cuando por fin decido terminar de leer el libro, me doy cuenta de que muchas ideas que ella da sobre la fotografía creo que serían útiles para entender esta problemática psicológica moderna. Entonces, mi plan hoy es empezar a hablarles ahorita de la dismorfia digitalizada, hacerles como un paneo general de cómo es este fenómeno psicológico y después ir revisando las notas que hice sobre ensayos sobre fotografía de Susan Sontag. Estas notas básicamente son dictados que yo voy tomando del audiolibro y que traduzco en mi cabeza y que copio de una en español. Siempre intento leer los libros como en el idioma que original si puedo. Conozco dos idiomas, ahí es donde puedo. Apenas sepa otro idioma, cualquier autor de ese idioma hay que leer en el idioma original. Me parece que es algo que uno tiene que aprovechar si tiene la posibilidad. Entonces, bueno, después que les explique un poco qué es la dismorfia, voy a ir revisando estas notas y en mi cabeza, y esto es lo que me pone nervioso, voy a ir hilando algunos de los contenidos de dismorfia que ya haya dicho con estas notas sobre la fotografía. Si ahí no pasa nada, y no sé, no termino de hilar bien o solo quedo con la descripción de la dismorfia y las notas sobre el ensayo. Bueno, nos podemos a llorar y el capítulo llegó hasta ahí, básicamente. Pero vamos a intentarlo. Yo quiero intentarlo, estoy nerviosísimo, llevo 2 semanas postergando esto. Ajá. Vamos a empezar un poco hablando de qué es la dismorfia, ¿no? O qué es la dismorfia digitalizada, que es específicamente lo que quiero hablar hoy, porque no quiero que esto se convierta en algo de dismorfia, me interesa que vaya más hacia la fotografía. La dismorfia digitalizada es como un subtrastorno de la dismorfia corporal. ¿Qué es la dismorfia corporal? La dismorfia corporal es una enfermedad psicológica que consiste en una persona que tiene preocupaciones constantes y obsesivas por la manera en la cual esa persona se ve.
Ojo, estamos hablando de personas normales, no personas que sufrieron quemadas, ni que sufrieron cambios en el cuerpo productos de embarazos, o sufrieron mutilaciones, o tienen una nariz picada en dos, qué sé yo. Si uno tiene eh, ¿sabes? Un trastorno o algo en la cara real que ocasiona problemas, uno puede pensar mucho más en eso. Pero las personas que sufren de dismorfia corporal son personas que eh, piensan obsesivamente en rasgos de su cara y son caras normales, como la cara de todos los que estamos escuchando aquí, que ninguno es ni particularmente hermoso ni particularmente feo. Todos tenemos rasgos, algunos rasgos mejores que otros, y nos vamos ahí moviendo a lo largo del tiempo. Bueno, esa gente que sufre de dismorfia corporal sufre pensamientos obsesivos y compulsivos con respecto a su propia apariencia y empiezan a adoptar distintas conductas para ocultar esa apariencia o para reflejar esa preocupación, como maquillarse mucho, como pellizcarse la cara, taparse las cosas con gorras, etcétera, etcétera. La gente que se preocupa mucho por los dientes empieza a adoptar posturas como ponerse la mano al frente de la boca cada vez que va a sonreír, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un trastorno bien, bien grave que le da a un porcentaje muy, muy bajo de la población, como el 2% de la población o menos. Y menos mal que es así porque es de los diagnósticos que peores pronósticos psicológicos tiene. Porque es un trastorno que tiene mucha rumiación, es como de las características principales del trastorno. Y cuando hay mucha rumiación en un trastorno psicológico, eso generalmente es una muy mala idea y es malo para el pronóstico en general de la persona. Entonces, estamos hablando de un diagnóstico que tiene uno de los porcentajes más altos de intentos y de pensamientos de tipo suicida. Entonces, esa es la enfermedad general, la dismorfia corporal. De la dismorfia, actualmente están empezando a salir unos subproductos o subtrastornos, entre los cuales podemos encontrar algunos como la dismorfia muscular. Que la dismorfia muscular es la gente que va al gimnasio, que tiene una preocupación obsesiva por el tamaño de sus músculos, por cómo se ven, entonces sienten que tienen que ir al gimnasio todos los días porque si no se van a poner chiquitos y nadie los va a querer, o pasan todo el día viéndose en el espejo, o preocupados obsesivamente por la cantidad de calorías que comen, preocupados por la genética de sus pantorrillas, etcétera, etcétera, etcétera. Que fíjense que es algo que puede traer problemas, pero tal vez en un área más pequeña de la vida, no tanto como la dismorfia corporal, que sí puede evitar que una persona tenga hijos, tenga trabajo o algo por el estilo. Es decir, esa es una enfermedad lo suficientemente grave como para que alguien diga, yo no quiero tener hijos porque no quiero que mi hijo sea tan feo como yo. Que fíjense qué cosa tan horrible de pensar, pero bueno, es algo que te prohíbe tener hijos. O alguien que piensa no ir a la universidad porque es como la gente se burla de mí apenas entre el salón de lo feo que soy. O quién va a confiar en un profesional que tenga el pelo tan malo como yo lo tengo. Que fíjense que estamos hablando de una persona normal, común y corriente, que tiene su pelo normal, quizás un poquito más feo, quizás normal, quizás un poquito más bonito, pero esa preocupación obsesiva evita que viva su vida. El del gimnasio es un subproducto, más bien, creo que es reciente que lo acaban de poner dentro del trastorno de la dismorfia. Todas estas son enfermedades bastante recientes o de investigación reciente. Es algo que afecta principalmente el área del gimnasio, no tan grave como la dismorfia corporal. Y bueno, básicamente si tú vives el estilo de vida fisicoculturista en sí, metido dentro de ese mundo, eh, puedes hasta tener una vida en la cual ante los ojos de los demás no seas una persona que tiene ningún tipo de enfermedad, porque tal vez en el ambiente en el que te rodeas eso termina siendo celebrado, ¿no? Esto lo estoy diciendo simplemente para aclarar quizás la magnitud del proceso, o la magnitud del trastorno, mejor dicho. Entonces, del que les quiero hablar hoy, del trastorno de dismorfia digitalizada, básicamente este es un diagnóstico que empezó a surgir a partir del 2018, llamado dismorfia de Snapchat, que es el nombre que le puso, o no me acuerdo si es una ginecóloga o una dermatóloga, cuando empezaron a llegar muchas pacientes con su filtro en el teléfono que les pedía, mira, yo me quiero ver como ella. Entonces, bueno, esta médico le puso este nombre, dismorfia de Snapchat, y empezó a surgir, o ha empezado a surgir toda una serie de problemáticas psicológicas asociadas con gente que altera su rostro digitalmente, que hace que sus nociones de normalidad cambien.
Y cuando eso pasa, uno empieza como a competir con la propia imagen ideal que uno tiene de belleza, que es inalcanzable, y empieza a modificar la relación que uno tiene con el cuerpo. ¿Ok? Es como, les voy a leer esta pequeña definición, la dismorfia digitalizada es un constructo que se manifiesta a través de la imagen digital con la alteración de partes supuestamente indeseables a través de varias aplicaciones. Es decir, usted se ve de cierta manera. Usted agarra su teléfono y en la foto que usted se toma en su teléfono, eso modifica las partes de usted que son indeseables. ¿Ok? Se sugiere que esto está dentro del espectro de la dismorfia corporal, pero que está moldeada por presiones sociales, construcciones de belleza, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, yo me voy a quedar aquí un ratico para hablar de esto con un poco más de calma. Cuando estamos hablando de dismorfia digitalizada o que hace que una persona empiece a sufrir esto, es cuando toda la vida de la persona o todas las conductas se orientan o la persona se pone en mucho riesgo cuya meta principal es alterar su estética. Es decir, una persona que pase todo el día editando sus fotos, que cada vez que no se puede tomar una foto si no es bajo las condiciones que ella quiere. Esto también puede estar moldeado por el tipo de teléfono que uno tiene. Fíjense que hay teléfonos, yo no sé si siguen viniendo así, pero en una época, cuando los teléfonos chinos empezaron a comercializarse masivamente, una característica interesante que solía tener la cámara es que te traía de una algo que te ponía más lindo de una, ¿no? Te ponía bello. Y tú podías regular los grados de embellecer. Es decir, ya de una, apenas sacabas la cámara, había un filtro que modificaba tu cara. Y esa era como tu primera, mira, esta es mi cara en este teléfono. Eventualmente tú lo puedes modificar, algunos teléfonos ya se lo puedes quitar, pero indiferentemente de eso, el ángulo que tiene la cámara frontal de un teléfono, lo que se conoce como el efecto selfie, ese ángulo hace que el rostro se vea distinto a como cuando uno se ve en un espejo, ya de por sí. Entonces, estamos hablando de que una persona empieza a sufrir muchos síntomas de dismorfia digitalizada, cuando en el caso más grave, ya se deja de reconocer a sí misma o a sí mismo en el espejo y solo se empieza a reconocer a sí mismo esta persona en la imagen que tiene en el teléfono. Es decir, cuando uno tiene una imagen de cómo uno es en la cabeza, una imagen corporal mental, uno tiene eso. Así como la gente se hace, como la autobiografía, el autorretrato de Van Gogh, como que uno tiene eso. Y generalmente eso es una construcción que es, bueno, entre lo que uno ve en el espejo y quizás en algunas fotos, sobre todo las que uno lo agarran desprevenido, quizás con otras fotos en donde uno sale mejor y lo que uno ve en el espejo, pero principalmente lo que uno ve en el espejo, diría yo. Cuando una persona tiene síntomas muy graves de dismorfia digitalizada, básicamente deja de reconocerse a sí mismo en el espejo y solo se puede reconocer a sí mismo con la cámara y el filtro específicamente. Entonces, yo sé que eso puede sonar muy extremo, pero por lo menos tener eso como ideal de belleza es muy frustrante, o por lo menos es más frustrante que en el pasado, porque por lo menos en el pasado la gente iba al cirujano, que sí, qué sé yo, con una foto de la cara de Madonna y las tetas de Salma Hayek, o el cuerpo de Brad Pitt. Y bueno, eso era un ideal de belleza que ponía expectativas muy altas, que la televisión de cierta manera enseñaba que la única manera de ser millonario, famoso y atractivo y conseguir el amor es si uno era blanco, atractivo y fitness, como que con estos actores y actrices de Hollywood que tenían estos ideales de belleza, o por lo menos también daban la idea de que la belleza solo era eso y ya. Pero al mismo tiempo era algo como inalcanzable. Entonces cuando la gente iba al cirujano para aspirar ese tipo de cosas, quizás había cierta noción o cierta conciencia de que no se iba a lograr eso en su totalidad. Cuando empiezan a surgir los filtros, y por eso quizás esto se empieza a llamar dismorfia de Snapchat en el 2018, ya la gente no va al cirujano con una foto de esta gente, sino va al cirujano con una foto de uno mismo, con un filtro, y dice, esta es la mejor versión de mí, yo quiero parecerme a esto.
Y estos son ya hasta relatos de la cultura popular, por lo menos la cantante Anita, ella habla en entrevistas relajadas como, ella dice, esta no es mi cara, esta cara es Photoshop. Ella dijo, yo me photoshopeé la cara como yo quería que me viera y se lo llevé a mi cirujano y no me acuerdo el número de operaciones, pero creo que es un número de 2 dígitos, él solo en la cara, donde ella dice, poco a poco fuimos construyendo la versión que yo tengo en mí de esto. Entonces, bueno, es donde ustedes dicen, eso es un efecto de la dismorfia digitalizada. Una persona que pensó obsesiva y compulsivamente en su propia imagen y que eventualmente eso se tradujo en conductas. Ojo, a Anita le salió buenísimo, Anita increíble, bella, bellaqueo, todo lo que ella quiera. ¿Cómo se llama la canción esta en el piso donde uno hace como una plancha y mueve como la... No sé si es bellaqueo también, pero bella Anita. Pero para la gran mayoría de las personas, el resultado final termina siendo visitas insatisfactorias al cirujano, que después de cada operación la persona queda aún más insatisfecha y sigue compulsivamente destruyendo su cuerpo hasta que termina creando realmente algo espantoso en su cara que sí es digno de preocupación, pero donde realmente no hubo ninguna preocupación. Solo una persona que quizás se dañó su nariz hasta que no fuera como la nariz del filtro de Instagram perfecto de su propia cara. Entonces también algo de los efectos que tiene estos ideales de belleza personales es que antes uno se comparaba con artistas y estrellas que, bueno, son muy lejanas. Ahora uno se compara con amigos que cuando suben fotos, como todas están tan bien editadas, uno dice, ver, yo tengo amigos que son hermosos y yo estoy aquí un moco. Yo soy un moco feo, no con mis amigos que están a la vuelta de la esquina y que crecimos en el mismo colegio y que todos tenemos más o menos el mismo dinero, pero ¿cómo es posible que esta gente sea mucho más atractiva que yo? Porque, bueno, está toda esta preocupación obsesiva de ya no es, ah, bueno, esto es un filtro, o qué bonita es esta persona y ya, sino es, ay, porque yo no nací así, si yo fuera así, qué feo eres, y pasas todo el día pensando en eso, o pasas todo el día editando imágenes antes de subirlas, y hay experimentos bien interesantes en ese área. Por ejemplo, si tú le das a un grupo de personas un teléfono y les pides que se tomen una foto y la suban sin editarla, o y a otro grupo de personas le das un teléfono y les dices que se tomen una foto y que la editen antes de subirla, ambos grupos presentan la misma cantidad de angustia social y de angustia de cómo verán los otros su imagen, editando la foto o sin editar la foto. Es decir, no importa si usted dedique 1 hora al día a editar su foto, cuando usted la suba a redes sociales, le va a producir el mismo estrés que el que no la editó y la subió y ya. Entonces, más que una protesta de lucha de hay que dejar las redes sociales, es, bueno, tome en cuenta que lo que hizo usted ahora fue perder tiempo. Esa es la gravedad de los trastornos dismórficos. La hora de su vida que usted perdió, que pudo haber hecho otras cosas, tener amigos, tener pareja, tener un hobby, estudiar, comer rico, salir a hacer ejercicio, ¿sabes? Tantas cosas que uno puede hacer con 1 hora. Por lo menos en la dismorfia corporal, la gravedad del trastorno va de 2 a 8 horas al día. Es decir, imagínense una persona que pasa 6 horas al día preocupada, pensando en cómo se ve, editando fotos, viendo fotos de otra gente, diciendo, oye, mira, pero ¿cómo ella hace para verse así? Y si yo me descargo este editor, uy, mira este maquillaje, mira cómo no se me ve la piel. Y la persona dedica a eso 6 horas al día. Ponte tú que la persona, bueno, si está teniendo ese nivel de trastorno psicológico, quizás no duerma tanto. Vamos a ponerle en el mejor de los casos 6 horas de sueño, 6 más 6, 12. Ni siquiera voy a sacar la cuenta, porque simplemente, si ustedes tienen un día ajetreado, métanle 6 horas más de basura. O sea, 6 horas más de malestar psicológico circular que no tiene ningún fin. Es decir, el problema no es pensar las cosas. Uno puede tener pensamientos creativos, uno puede pensar para planificar cosas, uno puede pensar para jugar con una idea varias veces. Pero este es un tipo de pensamiento que es nocivo, es tóxico porque... tóxico en el sentido de que como es circular y no tiene ningún tipo de salida, se empieza a contaminar, a ponerse nauseabundo y no termina generando nada, excepto el pleno disfrute de dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sobre eso mismo. Y fíjense que
Hay hasta estudios que hablan sobre la relación que tiene por lo menos las selfies y el estado de ánimo. Por lo menos la gente mientras más selfies se toma el día, bueno, estos son estudios de cuando la gente se tomaba muchas selfies. Eso es algo que empezó a generar mucha resistencia. Yo imagino que por estos síntomas que la gente empezó a sentir, que es a mayor número de selfies, generalmente las personas reportaban una imagen de sí misma desmejorada, estado de ánimo bajo, preocupaciones dismórficas, dificultades para regular su propia emocionalidad y mostrar muchos sesgos interpretativos con la creencia de que otros podrían hacer comentarios o burlarse de sus propias imperfecciones. Que si me preguntan, es el resultado natural de subir 50 fotos al día. El que no sube 50 fotos al día no tiene que preocuparse de que los demás vean o comenten sus imperfecciones, porque no hay contexto en el que los demás van a ver y van a comentar sus imperfecciones. Pero bueno, eso también tiene algunas de las características de la fotografía, o por lo menos, y también ya va. Miren cómo me enredé, porque otro de los retos de hoy es que yo no puedo decir tantas veces una fotografía. Vamos a empezar con las notas. La primera nota por la que quisiera empezar es que Sontag habla, estoy hablando nuevamente de la década de los 70, que en un futuro van a existir sitios específicos para tomar fotografía. Es decir, ella en los 70 dijo, yo creo que en un futuro, como ahorita todas las vacaciones, todos los lugares turísticos, todas las cabañas están pensadas para que quede una buena foto. Es decir, una buena vacación, dice ella, algo así como que no es más que una buena foto de esa vacación. Y si las cabañas que van a tener mejores reviews son aquellas donde la gente se puede tomar mejores fotos, eso significa que en un futuro simplemente la gente ni siquiera va a tener que crear cosas que sean importantes o magníficas o espectaculares. Simplemente tienen que crear cosas donde la gente se pueda tomar buenas fotos y la gente va a ir. Y fíjense que eso es lo que le hablaba un poco sobre estas como intuiciones al futuro de la Sontag, ¿no? Que es, eso existe. Es decir, ¿cuánto centro comercial no tiene una esquina con unas florecitas aesthetic? ¿O cuánto evento de internet? ¿O cuánto restaurante no tiene literal una pared exclusiva para tomarse fotos? Y eso es suficientemente valioso como para ir a un sitio. Esa es la primera nota con la que quiero empezar para que vean la calidad del libro que estamos utilizando el día de hoy. Una fotografía. Siguiente nota. En esta parte, la sonda que empieza a hablar de que para esa época en Estados Unidos, en promedio, como que las familias que tenían hijos tenían en promedio el doble de cámaras o tenían el doble de probabilidad de tener cámaras, no recuerdo cuándo era, pero sé que más o menos era algo así, de tener cámaras que aquellas familias que no tuvieran hijos. Es decir, si una persona tenía un carajito, un niño, es más probable que tuviera una cámara. Y se empezó, con la llegada de la cámara, empezó a surgir como esta idea en la crianza familiar de que si tú no tenías suficientes fotos de la infancia de tu hijo, tú estabas siendo un padre negligente. Pero que si tú tenías demasiadas fotos de la infancia de tu hijo, tú también estabas siendo un padre negligente. Y a mí eso me pareció muy interesante, lo relaciono con esto que veníamos hablando, bueno, no que veníamos hablando, sino yo lo venía pensando leyendo estos síntomas en la dismorfia digitalizada, que es muy fácil pensar, bueno, es que la gente se está haciendo daño con la tecnología, pero desde esta idea de cómo una fotografía de tus hijos realmente es un indicador de qué tan presente tú tan pendiente estuviste de ver su crecimiento y su desarrollo. Ya eso como que instaura la cámara dentro de tu vida, que es algo que no tienen otras representaciones iconográficas. Por ejemplo, ella en una parte, en uno de los últimos ensayos del libro, empieza a hablar algo así como que la gente burguesa millonaria de antes, como la sociedad más alta, si te mandabas a hacer una sola pintura era ya, o sea, suficiente.
Y era una pintura que te representaba en tu lugar más alto, que si, coño, que si tú eras una princesa que le gustaba cabalgar y tenías una yegua gigantesca y un día cazaste, qué sé yo, un conejote con 3 orejas. Esa es la pintura que te hacían y tú solo necesitabas una pintura porque estaba ahí para representar tu estatus. O sea, era un momento que representaba tu estatus. Y ya tener una pintura en esa época es mucho. Pero tener una sola foto es poco. Entonces, el elemento de guardar la imagen de uno mismo a lo largo de la historia, como que la Sontag plantea que dejó de ser un elemento de la burguesía y empezó a establecerse un poco más común en la sociedad, y eso cambió como la frecuencia necesaria de cuando es suficiente una representación de una imagen de algo. Y como que esto no lo veo explícitamente, pero sí definitivamente es un número que se ha ido regulando y que constantemente se está regulando. Por lo menos yo creo que es difícil imaginar para cualquiera, quizás un padre en un evento, eh, cuál padre está siendo negligente, ¿no? El que solo está tomándole fotos al hijo en el evento o el que no tiene ninguna foto del hijo en el evento. Sobre todo, ojo, tal vez ni siquiera importa tener una foto del evento, no estoy aquí para discutir eso, pero definitivamente es algo que levanta la mirada, o por lo menos algo que a mí me pareció bien interesante. Miren cómo empiezan estas notas. Está sabroso. Una fotografía, lo pensaba hacer con cada nota, pero creo que es mucho, creo que es mucho. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente nota. La fotografía modifica la realidad, la altera y la corrige. Esto me parece interesante con lo de la dismorfia digitalizada, porque yo venía echándole mucho la culpa al filtro. Y nada más el hecho de que una fotografía pueda modificar la realidad, alterarla y corregirla sin necesidad de editarla, ya eso es como una característica innata, como del rollo fotográfico, ¿no? Es decir, si tú tomas una foto desde un ángulo, parece que alguien le está pegando a uno. Y si cambias la foto del otro ángulo, puede parecer al revés, ¿no? Entonces, como que estas alteraciones, como que vienen innatas en la fotografía. Por lo menos aquí complemento con otras notas de la Sontag. Ella dice, la belleza se puede clasificar como la habilidad de salir bien en fotos. La belleza es aquello que muestran las fotos y cómo lo muestran las fotos. Esto a mí me gustó full, esta nota en particular, porque, y miren cómo lo pienso. En psicología, hablar del proceso psicológico de inteligencia es algo bien trancado. Yo que no recuerdo si uno o un par de semestres me tocó dar inteligencia, unas 3, 4 clases de ese proceso psicológico, y es bien difícil de dar. De verdad que hay que leer mucho, hay que estar bien capacitado, porque si no, fácilmente puedes empezar a hablar estupideces y cosas que no tienen sentido y cosas que uno dice por sentido común, que así no funciona la inteligencia realmente. O por lo menos no, porque el sentido común está muy cargado de ideas románticas, ¿no? Y es muy difícil hablar de eso. Entonces, para empezar a hablar de inteligencia, por lo menos a mí me gustaba empezar las clases dando distintas definiciones. Mira, este define la inteligencia así, este define la inteligencia así. Ya vienen definiciones un poco más largas, un poco más cortas, pero definitivamente una de mis favoritas, no me acuerdo de quién, creo que de Beck, no me acuerdo de quién. Era algo así que la inteligencia es lo que miden los test de inteligencia. Y a mí esa definición me encanta porque es verdad. O sea, si tú te la quieres dar de bichito, tú dices, ¿qué es la inteligencia? Lo que miden los test de inteligencia. ¿Qué es la belleza? Lo que muestran las fotos. ¿Cómo saber si alguien es bello? Esa persona sale bien en las fotos. Listo. ¿Cuántos modelos de alto calibre, de alto nivel uno ve en persona y uno no le ve el atractivo hasta que es fotogénico? Y a partir de que la fotografía empezó a categorizar lo que es bello y lo que no es bello, fíjense cómo se convirtió en una maldición o bendición el ser o no ser fotogénico. Hay gente que no es fotogénica. Esa gente es fea. Si la belleza es aquello que se muestra en las fotos
y la manera de saber que somos bellos es en las fotos. Porque, y aquí está otra nota de la Sontag, porque las fotos tienen una visión de la realidad distinta a la realidad, pero que modifican nuestra percepción de la misma. A mí ese modifica nuestra percepción de la misma me llama mucho la atención dentro de lo intuitivo, porque las investigaciones más recientes con respecto a la dismorfia corporal hablan de que estas personas se pueden llegar a modificar la percepción en la visión. Es decir, la gente que trabaja en museos o en cosas estéticas que impliquen mucho la belleza son mucho más propensas a desarrollar síntomas dismórficos porque ya están entrenando su mirada a ver el hiperdetalle de las cosas, a ver las cosas por meras razones estéticas. Entonces, cuando la gente sufre mucha dismorfia y por lo menos le da mucha angustia a su propia piel, puede comprarse esos espejos que te aumentan por 4, por 8, por 25, que son horribles, ¿no? Que uno se ve y que, qué asco soy, con esos espejos por 25. Entonces, si una persona, lo que hablan algunas investigaciones recientes es que si tú te ves demasiado en un espejo por 8, puedes empezar a modificar la manera en la que tú ves la realidad. Entonces, a mí lo que me hace preguntarme es si cuando nosotros construimos la cámara fotográfica, también como que la construimos con esta facultad, la facultad de modificar nuestra percepción de la realidad, porque las cámaras eh, ven la realidad distinta. Es decir, hasta en los televisores, a mí me llama mucho la atención, a veces cuando uno va a una tienda de tecnología y están esos televisores que sí 4K con imagen de la naturaleza, que no, esto se ve, wow, así se ve mejor que la vida real. O sea, eso no es la realidad. Uno puede distinguir de una imagen fotografiada o fotográfica de la realidad y nunca es igual. Y en otra de las notas, eh, como que continúa y dice, la fotografía tiene un sistema para mostrar la realidad como no la habíamos visto antes. Tiene el carácter revelador de la fotografía, como que nos deja ver cosas que antes no veíamos. Y ahí yo me pregunto, como, yo no sé si ahorita cuando un niño está creciendo, porque a veces uno se ve en el espejo y uno descubre cosas de su cara que antes no había visto, ¿no? O facciones o ángulos. En la foto eso debe ser como mucho más mañoso, ¿no? Mucho más ver solo por ver y ver de manera intensiva. Sontag tiene una idea en estos ensayos que a mí me choqueó un poquito. Bueno, todavía no sé si me convence o no. Que ella dice que el arte de contemplar, el ver por solo ver y simplemente sacar las cosas de su contexto y verlas, como ella lo llama traer las cosas juntas de manera elíptica. Elíptica, subjetiva y arbitraria. Es decir, como que las cosas sigan el ver con un carácter mandálico de disociar los otros sentidos y solo concentrarse en ver algo sacado de contexto, como que es el acto contemplativo, que es un acto que yo disfruto mucho en mi tiempo y me gustan los films contemplativos. Y ella dice que eso lo creó la fotografía, que antes de la fotografía, el ver por ver, eso no existía, eso lo reveló la fotografía. Y que cuando la fotografía empezó, generaba una distorsión fotográfica que antes se notaba, es decir, antes la gente decía, mira, se nota la distorsión fotográfica, como que esto es un problema. Y ahora, dice ella, por lo menos lo dice en el 70, es algo que se busca, la gente busca la distorsión fotográfica. Lo cual me gustó, esa parte de la idea sí me gustó, lo de que revela, que permite generar lo contemplativo, eso todavía no me convence. Pero con este carácter revelador de la fotografía, ella dice dos oraciones que puestas juntas me parecen hermosas. Ella dice, la fotografía es un arte porque busca la belleza. La fotografía es un arte porque tiene la capacidad de mentir. Uy, yo voy a leer esto otra vez. La fotografía es un arte porque busca la belleza. La fotografía es un arte porque tiene la capacidad de mentir. O sea, nada más en estas dos oraciones que están escritas en esos ensayos de manera tan poética, tan sonora,
para mí está el resumen de la dimorfia digitalizada, ¿no? Los artes son malditos. Es decir, los artistas hacen arte porque no les queda de otra. El arte los llama, los obliga. Los... El arte no es necesariamente hermoso. Como a mí me gusta mucho pensar en el arte como el cisne negro de Aronofsky, ¿no? Como esta idea de meterse en el camino del arte siempre es un camino destructor, revelador, difícil. Entonces, si la fotografía es un arte porque busca la belleza y porque al mismo tiempo tiene la capacidad de mentir, ¿qué efectos no puede tener la fotografía sobre nuestra psique? O sea, ¿qué efectos no puede empezar a tener el que de repente tengamos la capacidad de empezar a fotografiarnos y a buscar qué nos hace bellos y a ser capaces de mentir si es necesario para demostrar esa belleza? Como en un tema del retrato de Dorian Gray, ¿no? El retrato de Dorian Gray es como si nuestro retrato fueran las redes sociales, donde mentimos, donde filtramos y donde toda la asquerosidad, lo impuro, lo que verdaderamente somos, queda abajo, resguardado, pudriéndose. Y en la medida en la que esas dos cosas se empiezan a separar más, ahí es más grave la dismorfia digitalizada. Imagínense que trancados ustedes llegan con un médico y ese es el diagnóstico, ¿no? El problema de su hijo, señora, es que su retrato de Dorian Gray está demasiado desintegrado de su propia persona. La mamá, ¿y qué hago? Dele Ritalina a mi hijo ya mismo. Una fotografía. Vamos a seguir. Las siguientes notas dicen, en el mundo real las cosas están pasando y nadie sabe qué va a pasar. En el mundo de la fotografía, las cosas ya pasaron y siempre van a pasar así. La fotografía te convierte en un observador pasivo de algo que es extremadamente largo, que se condensa en un momento. Fíjense qué interesante, ¿no? En el mundo real las cosas están pasando y nadie sabe qué va a pasar. En la fotografía es un espacio mucho más seguro, ¿no? Del que las cosas ya pasaron. Me pregunto si esta es la razón por la cual, hablando de los síntomas dismórficos como aquello que evita que vivamos nuestra vida por las preocupaciones estéticas. ¿Saben este momento en las fiestas en donde hay que detenerse a tomar una foto buena de la fiesta y una foto loca y una foto así, ¡ah! Como para mostrar que la fiesta estuvo buena? Es porque quizás, creo yo, ¿no? Esto es una hipótesis que se me está ocurriendo en este momento, quizás en el mundo real las cosas estén pasando y nadie sabe qué va a pasar. Nadie sabe si esta fiesta al final fue buena, fue mala, la pasamos bien, la pasamos mal, qué pasó, la torta estuvo buena, estuvo mala, la compañera la pasó bien, limpiamos antes de irnos, ¿no? Como que eso es lo que está pasando en el mundo y nadie sabe qué va a pasar. En cambio, cuando te detienes y tomas la foto, las cosas ya pasaron y siempre van a pasar así. Así como pasaron en la foto. El problema con eso plantea Sontag, aparte de esto que dice que, mira, te hace un observador pasivo de algo que es súper largo y lo condensa en un ratico, es que también brinda una experiencia mediada, que sigue siendo intensa, pero de una manera distinta, porque ya alguien decidió por ti que tú vas a ver. Y esto no solo lo digo en el ejemplo de la fotografía, sino también se me ocurre cuando son, eh, bueno, eventos importantes o hasta eventos trágicos, ¿no? La fotografía ya decidió qué es lo trágico que tú tienes que ver, ya eso lo escogió por ti. Y te da una experiencia que puede ser intensa, es decir, como esta foto que si del cuervo viendo al carajito en África morirse de hambre, que hizo que el fotógrafo se suicidara, ¿no? Toda esa mitología que está alrededor de esa foto. Que obviamente es una experiencia intensa, pero que está mediada porque ya alguien escogió eso por ti. En el mundo real, si tú estás viendo esa tragedia, tus ojos van a ir naturalmente y activamente a donde naturalmente van a querer ver. No a donde el fotógrafo te está diciendo, esto es lo que hay que ver. Porque, y esto es algo que plantea Sontag. Bueno, les digo esta nota rapidito, debí haberla puesto más arriba. Ella en una parte dice que el tiempo funciona contra las pinturas, pero funciona a favor de las fotografías. Que eso es también algo que hizo que la fotografía tumbara la pintura. Que ella dice que si una pintura se pone vieja, oño, una cagada. Pero que cualquier foto, así sea una foto pajuísima, si está vieja y como roída, tú dices, bueno, esta foto es increíble. Que eso es algo que pasa, ¿no? Cada vez que uno compra un libro, si uno compra un libro usado y uno se consigue una foto dentro de ese libro, así sea que si
Pasando a primer nivel, esa foto adquiere un valor gigantesco nada más con el tiempo. Pero bueno, sigue planteando Sontag que la intención original de la fotografía era reportar la realidad y que la fotografía ahora es la realidad. Es tanto la realidad que cuando vemos los objetos en el mundo real nos terminan decepcionando. Y aquí yo pensé, no sé por qué yo pensé en la Torre Eiffel si yo nunca he visto la Torre Eiffel en persona. Pero si hay muchas cosas, quizás esto pasa full con los nudes, ¿no? Cuando alguien te manda una foto desnuda que es demasiado buena, quizás el objeto en el mundo real sea decepcionante, como lo puede ser la Torre Eiffel o como lo puede ser cualquier cosa que esté fotografiada de manera increíble y paradisíaca y turística, ¿no? Como las fotos de la Mona Lisa, que son mucho más decepcionantes en persona de los que son realmente. Y si esto también es una conducta innata que ha tenido la fotografía a lo largo de las décadas, ¿cómo no va a ser decepción? O sea, ¿cómo las personas no van a empezar a desarrollar síntomas de dismorfia digitalizada si la imagen en el espejo siempre es mucho más decepcionante que la imagen que te toma tu amigo fotógrafo? O sea, cuando hay un viaje grupal y uno tiene un amigo fotógrafo, un amigo que tome buenas fotos, uno está tan agradecido, porque esas fotos siempre son mucho mejor de lo que uno es. O sea, cuando los amigos fotógrafos te pasan tus fotos así con esas cámaras, lentes, que te toman esa foto que si a 3 centímetros de tu nariz, que uno dice, este bicho me está tomando una foto de mis mocos, pero es que el que no sabe de fotos no entiende cómo funcionan los ángulos y eso, y que esa foto de tu cara increíble, proporcional, entonces te editó la luz y te suavizó el rostro, y uno ve su cara y uno dice, yo soy una belleza. Después, ¿cómo no te decepcionas cuando abres esa videollamada o cuando te ves en el espejo, ¿no? Si la fotografía ya no reporta la realidad, sino es la realidad. Y si tú de una persona solo conoces sus fotos, esa es toda la realidad que tú tienes de esa persona. ¿Cuántas actrices uno no solo las ve extremadamente producidas y para uno esa es la realidad de lo que es esa persona? Hasta cuando la gente sueña con esas actrices, las sueña así. Porque es la realidad. Entonces, ya las últimas notas de estos ensayos sobre Sontag. Las siguientes son que la fotografía recicla la realidad. Es decir, ya no es necesario crear cosas nuevas, simplemente podemos reciclar lo mismo de siempre. Y aquí hace un ejemplo muy interesante de cómo en los regímenes totalitarios lo que hace que una imagen o una fotografía sea real es que a la gente le hace bien verla. Si tú publicas una foto o pones una foto en la calle que hace que la gente se moleste, piense, quiera rebelarse, etcétera, 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 eso es una foto mala. Si las fotos que tú ves en la calle te hacen sentir bien, alegría y ya, eso es una foto buena en los regímenes totalitarios. A mí me parece importante pensar eso en nuestras propias fotos y nuestros propios contenidos que subimos a redes sociales. Solo son buenos aquellas fotos nuestras en donde salimos bien, porque no son buenas también las fotos donde salimos mal. No porque tengamos que hacerlo a propósito, sino porque queremos que absolutamente nadie vea nuestro retrato de Dorian Gray. Ojo, y este capítulo no tiene como mínimo la intención de hay que tumbar la fotografía, ese es un invento del diablo, cada vez que te toman una foto te quitan el alma, como piensan algunas culturas más originarias. Sino decir, como dice la Susan Sontag, la cámara tiene la cualidad de apropiarse de la realidad y hacerla obsoleta al mismo tiempo. Es remedio y es enfermedad. Fíjense que cada vez que uno toma una foto, uno está convirtiendo un momento en eterno y uno está matando un momento. Una muy buena foto es una foto de un momento que ya pasó y que más nunca va a pasar. Cada vez que uno toma una foto, uno está matando el momento porque ese momento ya más nunca va a existir. Y hay que tener mucho cuidado de ser un observador pasivo de la propia belleza en las imágenes. Porque la belleza, creo yo, no está inherente en nada. La belleza tiene que ser encontrada a través de una noción mucho más amplia del ver. La belleza, creo yo, es algo con lo cual uno se consigue. Uno se consigue con un árbol hermoso en una esquina. Uno se consigue con una sonrisa carismática. Esa es la belleza con la cual uno se consigue. La belleza que se tiene que construir, pienso yo que es imposible, porque yo creo que la fealdad nace con la descripción.
Alguien puede tener una sonrisa carismática, espectacular, hermosa. Si uno se detiene a ver la descripción, el detalle de las encías y de la saliva, burbujita de saliva que se hace en la comisura del labio, ahí nace la fealdad. La dismorfia digitalizada es, de facto, el nacimiento de la fealdad, porque es el hiperdetalle en la modificación y en el detalle de la imagen corporal que uno tiene interna. Ay, espero que les haya gustado. Me avisan qué tal salió. Yo creo que decente. Decente, de verdad. Me parece que al principio estuvo un poquito desordenado, un poquito atropellado. Después agarré un ritmo interesante. Estoy seguro que pasé muchas cosas por alto. Quizás empecé a leer con respecto al dolor de los demás. Lo que pasa es que tal vez estaba un poquito cansado de escucharle la voz a la narradora de Sontag. Pero bueno, disfruto mucho las lecturas de ella. Me parece una mujer muy, muy inteligente y muy interesante. Si leo más cosas de ella, voy a hacer más libritos así. Me gusta, me gustaría saber qué hubiera pensado Susan Sontag de la dismorfia digitalizada. ¿Qué hubiera dicho?